Ahora, ¿qué significa esto de señales de los tiempos? Que no pueden distinguir los señales de los tiempos. Es interesante que Lucas, cuando habla acerca de algo muy similar, en Lucas 12:56, Jesús dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Es interesante que Jesús lo distingue como este tiempo. La Biblia nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios ha tenido los tiempos planificados y había un tiempo específico, especial, en el cual Él iba a mandar a su Hijo, el Mesías. Y a ese tiempo se está refiriendo acá. Así que cuando Jesús habla de tiempos, aquí se refiere a los momentos en el plan de Dios en que ellos estaban viviendo. Tanto los fariseos como los saduceos se aferraban a la ley y no querían reconocer que la dispensación de la ley tenía sus días contados. Estaban muy acostumbrados a estar bajo la ley de Moisés, pero ahora se acercaba otro tiempo. Para algunos ese tiempo sería de gran bendición, porque gozarían del perdón de pecados y la presencia del Rey que gobernaría con justicia sobre este mundo. Pero para otros, ese tiempo sería de tormenta tempestuosa, porque recibirían la condenación que merecían al amar sus pecados y rechazar la luz del mundo. No era solo los fariseos y saduceos que no conocían que este tiempo que estaban viviendo era en el tiempo en que se estaba acercando el reino de Dios. Jesús lloró también sobre Jerusalén diciendo esto: «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». No reconocía la ciudad de Jerusalén, no reconocía el tiempo de la visitación cuando el Mesías había venido. A pesar de que lo aclamaban: «Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David», no reconocían el tiempo de la visitación. Así que los fariseos y saduceos distinguían las pruebas físicas del clima, sin embargo eran ciegos e incapaces de entender las señales de los tiempos que Dios manifestaba con la presencia del Mesías y las señales que el Mesías hacía. La aproximación del reino de los cielos era una realidad, comenzando con la predicación de Juan el Bautista. Dios estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento en un tiempo especial de su gracia. Para el tiempo anunciado y descrito, era el tiempo anunciado y descrito por los profetas, y no lo reconocieron. Las demostraciones de poder que Jesús había hecho mostraban que el reino de Dios se había acercado. Prestaban atención a las señales atmosféricas, pero no se interesaban en las señales escatológicas. Eran eficientes en las cosas secundarias, pero lerdos en las cosas espirituales. Pedro recuerda a sus lectores también que en los postreros días vendrán burladores que andarán según sus propias concupiscencias. Son aquellas personas que cuestionan la veracidad de la promesa del advenimiento o la segunda venida de Jesús. En 2 Pedro 3, 4 y 9. Pero debemos recordar que la segunda venida no se está tardando, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No podemos encajonar a Dios, forzarlo a hacer un milagro o dar una señal para satisfacer nuestro capricho. Pedro dice que estos burladores demandan una señal de que Dios va a cumplir sus profecías porque parece que no se están cumpliendo y ellos ignoran voluntariamente las pruebas que Dios ya dio. Hoy día también. Las personas cierran sus ojos a muchas evidencias
de la veracidad de la palabra de Dios, de la veracidad de la segunda venida de Cristo, pero exigiendo nueva evidencia a su manera. Dicen, lo que yo veo no es suficiente para creer en Dios o para creer que Jesucristo venga a juzgar el mundo. Así que tenemos una gran conspiración y tenemos un gran contraste aquí. Pero veamos ahora en el versículo 4 la gran contestación. Esta es la contestación que Jesús hace a estos saduceos y fariseos. Vemos que la contestación de Jesús es con sinceridad. En el versículo 3 los llamó hipócritas. Hipócritas. Los expuso por lo que eran. Ellos aparentaban tener interés en las cosas espirituales. Los fariseos eran religiosos. Los saduceos eran religiosos. Pero eran completamente ignorantes de las cosas espirituales. La gran contestación de Cristo también era con severidad. Nos dice en el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal. Lo llamó una generación mala y adúltera. O sea, es una generación que demanda o que va en busca de la señal. Va en busca de una señal que satisface sus propios caprichos. Ese calificativo generación mala corresponde a quienes la maldad llenaba totalmente su corazón. Eran personas llenos de maldad en su corazón. Eran enemigos de Dios por negar a su Hijo enviado y buscaban con astucia un motivo para acusarlo y condenarlo. Estaban llenos de maldad. Y el calificativo generación adúltera enfatiza notoria infidelidad a Dios, abandonándolo como esposo y buscando unión con otros, como las tradiciones que se habían convertido en sus vidas como ídolos. Pero la respuesta de Jesús también era con singularidad. Nos dice en el versículo 4, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El Señor les niega señal del cielo, pero sí les da otra señal, su propia señal, que es la del profeta Jonás. Muchos de los escribas y fariseos no reconocían a Jonás como verdadero profeta. En primer lugar, porque había ido a predicar a una nación gentil. En segundo lugar, porque para ellos la profecía de Jonás no se había cumplido. Nínive no había sido destruida en 40 días, como Jonás lo había advertido. No podían aceptar que los ninivitas se hayan arrepentido y se hayan salvado. En tercer lugar, Jonás era de Gat-Efer. Era una ciudad ubicada en Galilea, la provincia a la cual los fariseos y saduceos dudaban que pueda surgir algún profeta. Pero Jesús no les dio la señal que pedían, sino su propia señal. Y la señal era su muerte en la cruz, su resurrección de la tumba y su ascensión al cielo. Esa era la señal del cielo más grande que existía y la que existe hoy día también. Y solo se cumplió en Jesucristo. Con ella, Dios declararía cósmicamente que Jesús, el carpintero de Nazaret, era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Nos dice en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, con la resurrección del Señor Jesucristo, Dios estaba señalando y comprobando y dando una comprobación cósmica de que Jesús es el Hijo de Dios, aquel quien decía ser. ¿Y qué significó la señal de resurrección de Cristo a estos dos grupos, los fariseos y los saduceos? A los fariseos que planearon matar a Jesús, significó que Dios vence sobre los planes despreciables de los hombres. Ellos habían planificado matarlo y Dios lo resucitó. A los saduceos, que negaban cualquier resurrección, significó el derrumbe de toda su enseñanza y creencia. Y esta señal se extiende en el tiempo real hoy también, en el tiempo actual. La resurrección del Señor Jesús es la señal más grande de la comprobación de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero también su respuesta era con silencio. Dice, pero señal no le será dada. No le dio la señal que ellos pedían. Y luego dice al final del versículo 4, y dejándolos, se fue. Es interesante que Jesús les niega la petición porque no es sincera.
Ellos no iban a creer en Él, no importa qué señales mostrara. Notemos que muchas veces Jesús actuó en consonancia con la actitud con la cual la persona se acercaba a Él. En primer lugar, vemos la petición de algunos escribas y fariseos que ya habíamos estudiado en el capítulo 12 de Mateo. Que ellos dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús se lo negó diciéndole que solo iban a tener la señal del profeta Jonás. Jesús acababa de sanar a un endemoniado, ciego y mudo. ¿Qué más querían como señal? En segundo lugar, ante la petición de Herodes, después de que Jesucristo fuera arrestado, nos dice en Lucas 23:8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Pero había venido con incredulidad, con curiosidad no más. Pero Jesús no hizo nada, no le contestó y no hizo ningún milagro en su presencia. Pero fíjense que ante la pregunta sincera de Juan el Bautista, Jesús hace milagros. Nos dice Lucas 7, 21 y 22, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A una pregunta sincera del Señor Jesús, Jesús dio señales, muchas señales de que Él era el Hijo de Dios. Pero dice, dejándolos atrás, se fue. Jesús hizo lo que ya había enseñado. En el Sermón del Monte enseñó que no debéis echar vuestras perlas delante de los cerdos. Y anteriormente dijo a sus discípulos en capítulo 15, dejadlos, déjenles que se vayan. Y no debemos perder nuestro tiempo en discusiones que no van a llegar a ningún lugar, con personas que no quieren aceptar las evidencias claras y rehúsan cambiar su conducta y forma de ser. El que ha sido exhortado, enseñado y atendido por largo tiempo y persiste en su conducta impropia, debe ser entregado en las manos del Señor para que Él actúe conforme a su gracia y sabiduría. No pierdas más tiempo con Él. El historiador Josefo estimaba que en los tiempos del Nuevo Testamento habían 6.000 fariseos. Aquí en tiempos de Jesús, 6.000 fariseos. Pero en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después del ministerio de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y la toma de Masada en el año 74, desaparecieron de la faz de la tierra los fariseos y los saduceos. Ya no estaban más. Estos fariseos y los saduceos, distinguían las señales del clima, pero no podían distinguir las señales de ese tiempo. No distinguían que los milagros de Jesús comprobaban que Él verdaderamente era el Mesías y que ellos debían creer en Él. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Distinguís las señales de los tiempos? ¿Los tiempos de hoy? Hoy día también estamos acercándonos a una encrucijada en los tiempos de Dios. Se ven las señales en el ecumenismo religioso, en el crecimiento de la maldad abiertamente, en la preparación de una sociedad para un gobierno mundial, el control gubernamental sobre las personas, terremotos, guerras y rumores de guerras, son todas señales de los últimos tiempos. Se está acercando el fin de la dispensación de la gracia y pronto Jesucristo regresará a buscar a los suyos. Y para los que se queden atrás, ya será demasiado tarde. El creyente que no distingue las señales de los tiempos, vivirá para sí mismo. Si eres un creyente y no distingue las señales de estos tiempos, vivirás para ti mismo, vivirás para el hoy, para el trabajo, para las actividades, para tu familia, para las cosas de esta tierra.
para la satisfacción de tus propios deseos y carnalidad, y no estarás listo para la venida del Señor Jesús. Si eres un incrédulo, los incrédulos que no distinguen las señales de los tiempos, seguirán con su vida ignorando al Salvador y yendo a la perdición. ¿Eres una clase de persona así? ¿Distingues las señales de los tiempos de hoy? ¿Estás preparado para la venida del Señor Jesús? El Señor Jesús está tardando en su venida porque está queriendo que te arrepientas y que pongas tu fe en Cristo para que no te pierdas. Pero en algún momento será demasiado tarde. Acepta las señales de estos tiempos y pon tu fe en el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, guíanos para que no seamos como estos burladores, como los fariseos legalistas, como los sacerdotes liberales, que no distinguían las señales o las evidencias de que Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Ayúdanos a reconocerlo como, no solamente como el Salvador, sino como el Señor de nuestra vida. Y que estemos preparados para su pronta venida, sabiendo que hay señales que indican que el Señor Jesucristo viene pronto. Prepáranos para esa venida, en tu gracia, para que actuemos en nuestro propio corazón, juzgando nuestro propio pecado, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, para que podamos vivir para el Señor Jesucristo. Vidas santas, piadosas, vidas de humildad sirviéndole para su honra y para su gloria. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.